Bien, la práctica del ordinario se nos pidió hacer un circuito contador de décadas y también investigar qué son los circuitos contadores. Bien, vamos a empezar con la definición. ¿Qué son los circuitos contadores? Son circuitos secuenciales compuestos por biestables que tienen una entrada cuenta que tienen una entrada de cuenta de impulsos que se conocen como CLK por sus siglas en inglés, y un número de salidas que representan en cada momento el número de impulsos que le llegan a la entrada de reloj en un código binario. Los circuitos divisores de frecuencia son circuitos que poseen una entrada por lo que poseen una entrada por la que llega un tren de impulsos a una determinada frecuencia y disponen de una salida por lo que se obtiene una frecuencia de valor n veces menor. Eh, Estos circuitos son muy utilizados en las aplicaciones que conllevan la cuenta de eventos o medición de tiempos, como es el caso de los relojes digitales, contadores de impulsos, frecuenciómetros, controladores digitales y autómatas finitos. Se dividen principalmente en dos tipos, ¿no? Son los contadores asíncronos, son aquellos en los que los biestables no cambian de estado simultáneamente. En ellos los impulsos al contar no actúan directamente en la entrada de reloj de todos los biestables de forma simultánea, sino sobre solo uno de ellos. En los demás biestables la entrada de reloj está controlada por la salida del biestable que le procede. Los contadores síncronos son aquellos en los que todos los estados internos de los biestables cambian al mismo tiempo, es decir, los impulsos a contar se encuentran aplicados simultáneamente en las entradas del reloj de todos los biestables que forman el contador. Bueno, en este caso, perdón, para el contador de 4 décadas, eh, perdón, para el contador de décadas utilizamos el 74LS90, que ese que tiene 4 salidas para contar en binario de 0 hasta 9, que sería la combinación en binario 1001. Puede realizar además las funciones de divisor de frecuencia por 2 y por 5 sin necesidad de utilizar asíncronas. Ok, seguimos. Eh, bueno, las entradas R y R1, si están en el nivel alto, es la puesta a 0 del contador. Las entradas R9 y R92, si están a nivel de alto en la puesta de 9 del contador, es la entrada de reloj. QA, QB, QC y QD son las salidas para el contador, siendo QA la salida LSB y QD MSB. Para trabajar en modo contador deberemos conectar R0, 1 y 2 a un circuito con un pulsador y una resistencia. Aquí ya lo tenemos. Para la puesta a 0 del contador. Conectar R9, 1 y 2 a masa para que no actúen. Conectar unos LEDs a las salidas de QA y AQD, teniendo en cuenta que QA es el bit de menor peso y QD es el de mayor peso. Introducir por la salida A, o sea el pin 14, el contador de unidades a través de un antirrebotes. También se puede conectar a dicha entrada con un generador de funciones en frecuencia baja, que son los generadores de funciones. Y bueno, aquí está este es el del que estamos hablando, ¿no? Bueno, ya por último, pues vamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Vamos a correrlo. Y ahí está nuestro contador. Va a llegar hasta el número 9
y cuando termine el conteo de la parte de arriba va a regresar a cero. Es lo que se hace. Se podría poner segundos, en minutos e incluso en horas, pero pues aquí está el funcionamiento básico. Ya si lo queremos con horas y con segundos, solamente sería cuestión de agregarle otro 74LS90, perdón, en la parte de arriba y conectarlo. De igual manera vemos cómo está en cada contador mandando pulsos, cómo se prenden y apagan los botones, y vemos que ya se reseteó cuando llegó a 9, a 9 se reseteó. Y bueno, eso es básicamente el funcionamiento. Eh, es importante que la entrada de voltaje sea de 5 volts y que todas nuestras conexiones estén bien para que funcione como lo estamos viendo. Bueno, también es importante señalar que que el 74LS90 es para uso exclusivo en cuanto a las décadas. Por eso les decía que si nosotros queremos utilizar para segundos o para horas, tendríamos que utilizar otros, que es el 74LC 47. Ese lleva a cabo otro tipo de numeración, de conteo, perdón. Bueno, podríamos agregar otra cosa como que los flip-flops del tipo T actúan como un contador binario de división por 2 en contadores asíncronos. La salida de una etapa de conteo proporciona el pulso del reloj para la siguiente etapa. Luego, un contador del flip-flop tiene dos estados de salida posibles, y al agregar más etapas del flip-flop podemos hacer un contador de n por división. Es lo que ya habíamos comentado, uno de 4 bits. Eh, los contadores digitales cuentan hacia arriba desde cero hasta un valor de conteo predeterminado en la aplicación de una señal de reloj. Una vez que se alcanza el valor de conteo, restablecemos el contador, vuelve a comenzar de nuevo. Aquí tenemos el master reset, que está conectado al master reset de abajo, que a su vez está conectado a la Tierra. Esto quiere decir que en el momento que termine de contar 9, este se va a resetear otra vez a cero. Y es lo que estamos viendo, que está sucediendo en el circuito. Un contador de décadas cuenta en una secuencia de 10 y luego vuelve a cero después del conteo de 9. Obviamente, para contar un valor binario de 9, el contador debe tener al menos 4 flip-flops dentro de su cadena para representar dígitos del decimal como se muestra. Pero bueno, ¿por qué se llama contador BCD? Porque su secuencia de 10 estados es la de un código BCD y no tiene un patrón regular, a diferencia de un contador binario directo. Luego, un contador BCD de una sola etapa como el 74LC90
cuenta desde el 0 a 9 y por lo tanto es capaz de contar hasta un máximo de 9 pulsos. Tener en cuenta que un contador digital puede contar hacia arriba o hacia abajo o viceversa, según la señal de control de entrada. Es básicamente un contador de mod 10 que produce una salida BCD. Y bueno, pues es lo que estamos viendo. Y bueno, se puede hacer de división por 2 o de división por 5, que es o de 10 incluso, que es como les comentaba, ¿no? Para las horas y para los segundos. Bueno, esa sería la explicación.